10:24, Bernardo Barranco, las batallas del Estado laico. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Adela? Ya digo que eres nuestro colaborador en estos temas. Muchas gracias, porque le das luz y yo, ¿cómo te he molestado? No, no, al contrario, Adela. Que le hablo y le digo, es que quiero hacer una mesa y mira, ¿y a quién? Y no, y sí. Pero salió muy bien esa mesa, ¿eh? Salió bien, ¿no? Perfecta. Bueno, Además, de hecho, repetí a varios de los integrantes de la mesa para hablar del papel de la mujer en las diferentes religiones. Ah, mira. Y resultó bastante interesante. Está bien, sí. Son líderes carismáticos que saben hablar, muy responsables y además muy representativos de sus religiones, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy interesante todo este asunto. ¿Cómo viste la visita del Papa en este sentido? Las batallas del Estado laico, Sí. que hubo una gran discusión. Sí, mira, el libro anticipa en cierto sentido podríamos decir, el debilitamiento de la concepción del Estado laico. Muchos dirán, ¿y eso qué es Estado laico? ¿De qué significa? ¿O de cómo se come eso? Sí. ¿O para qué sirve? El Estado laico es una herramienta jurídica del Estado y de la democracia que permite una convivencia equitativa, pacífica, entre las diferentes expresiones, no solamente religiosas, pero fundamentalmente religiosas. ¿Por qué? Porque es una herramienta jurídica de convivencia y de paz. Porque este país ha tenido a lo largo de su historia 3 guerras de religión, 3 guerras fratricidas donde lo religioso ha estado ahí presente. La guerra de Reforma, con Juárez, la invasión francesa, donde la Iglesia interviene para traer los conservadores a los ejércitos franceses, y la guerra cristera. Ahora, Adela, no estamos hablando de una guerrita de espadazos. No. En la guerra cristera murieron 250,000 personas, además muertes muy crueles. Se mutilaban entre ellos. De ahí viene la expresión de los mochos, porque eran mochados, eran cortados. Ahí viene mocho. Es muy cruenta cuando lo religioso entra. Se convierte en demencial, ¿no? Radicaliza, se cataliza. Bueno, México se ha dado el Estado laico como una manera de convivir. Tiene 3 elementos básicos. 1, separa la política de la religión. El principio de separación de esferas. No se vale ni que la religión se meta en políticas públicas, ni que el Estado intervenga en las iglesias. 2, libertad religiosa, ¿no? Libertad de culto. O libertad de creer o de no creer. Claro. Tú no puedes creer en lo que quieras. O no creer en nada. O en nada. Y 3, equidad. Equidad, que significa que el Estado laico es aquel que tiene por obligación defender las minorías. Y aquí, como también está el elemento de hasta los que no creen, pueden entrar no solamente minorías religiosas, sino mujeres, homosexuales, claro, ¿no? claro. Etcétera. Entonces, el tema es complejo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y el libro lo narra. Que se ha venido debilitando este concepto. Porque tenemos una clase política que es muy voraz en términos políticos y cree encontrar en lo religioso un sustento y una fundamentación, ¿no?, de legitimidad. Como no es capaz de encontrar en el pueblo, en la democracia, lo busca a través de diciendo, mira qué buen religioso soy, mira la foto que tengo con el Papa, yo también tengo ética. Cuando los gobernantes se han declarado más religiosos, han sido los más señalados por corrupción. Está el caso de Duarte en Veracruz, que entregó la ciudad, o su gestión, perdón, al Sagrado Corazón de Jesús. El otro Duarte de Coahuila también. Vaya, Margarita Arellano en Monterrey entregó las llaves de la ciudad a Dios, a Jesucristo. Y mira, ahora está acusado de peculado. Son esas contradicciones que estamos viendo y que en esta visita lo vimos, ¿no? Lo vimos, es decir, por un lado el presidente hablando de Estado laico, libertad religiosa, pero por otro lado diciendo, lo dejo con este pueblo orgullosamente guadalupano. Pues no, a ver, hay algunos que no. Algunos que son 20 millones, Adela. Si no son pocos. No son pocos, son varios países centroamericanos, son el doble de lo que es Uruguay y Paraguay juntos, es Chile, o sea, por amor de Dios. El gobernador de Chiapas,
que le besa el anillo al Papa, del pescador. cuando es el estado de mayor diversidad religiosa, con un 50% de católicos. Chiapas, sí. ¿Qué mensaje le está enviando este gobernador a su población? A sus gobernados. La procuradora, doña Arely, doña Gómez, ¿no? Con la cara que casi pues, se derretía y con quién sabe qué le estaba dando para que lo bendijera, ¿no? ¿Qué era? Como una medalla. Como ¿no? una medallita o algo. Un rosario, no sé. ¿Tú te imaginas que pase sobre su despacho algún caso ahora que está de moda la cuestión de pederastia, un sacerdote acusado, ¿no? O no sé, Norberto Rivera, o sea, ¿cuál va a ser la respuesta de una persona que ha mandado una señal tan religiosa como esta? Entonces, lo que tenemos que hacer es, o somos laicos, o reformulo que no. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, ¿tú cómo viste la asistencia del presidente Peña? Bueno, hasta comulgó. Pues sí. En misa. Mira, a mí no se me hace problema, porque cada uno es libre de ejercer. Es que yo es lo que le decía a Roberto Blancarte, que por cierto hace el prólogo de este Sí, libro, claro. de tu libro, Las batallas del Estado laico, porque él decía que nos quedamos sin presidente 3 horas. Bueno. Mira, para mí no es problema que vaya y que comulgue. Él es muy libre de tener la religión, si no, no seríamos consecuentes con el Estado laico. Claro. No seríamos y sus consecuentes. Creencias. Sí. El problema está en cómo llega ahí, o sea, llega en qué calidad de Enrique Peña Nieto, llega en calidad el problema es que no puedes distinguir uno de otro. No, porque la línea es muy delgada, ¿no? Entonces, si llega con sus camionetones, si llega con tal y tiene ahí al lado, pues sí, en este caso entiendo a Roberto que se siente él violentado porque no está el presidente y no está Enrique Peña Nieto. Estas decisiones son muy difíciles. El problema no es tanto eso. Para mí el problema es el oportunismo de la clase política. Sí, ¿no? Ese para mí es el problema. Entonces, ¿qué señales nos está dando la clase política? Es decir, hay leyes para que no se cumplan. Entonces, cuando nos exige que se cumplan las leyes, pues imagínate, ellos no la cumplen, ellos son los primeros que la violan. Yo soy consejero electoral en el Estado de México, en el INE. Y ahí hubo una elección Chautla que se canceló, se anuló, porque el candidato empezó su campaña con una misa en la iglesia y enarbolando y tal. Y eso, pues evidentemente que transgredía las leyes electorales, pues, sí, las leyes electorales, las leyes de acciones religiosas, el artículo 130, vaya, todo le caía encima y se anuló. Ahora este señor que ganó además con amplitud, dice, oye, pues espérame, el presidente está en la misa, el gobernador, no me dejan, el gobernador también. Entramos ahí en estos dobles mensajes. O sea, o sí o no y ya. Entonces el libro lo que plantea es, discutamos a fondo el tema, o somos o no somos, o replantemos el tema de la laicidad, ¿no? Si la clase política se está resblandeciendo frente al tema, bueno, ajustemos, pero tenemos leyes que no se cumplen, ¿no? Lo que me preocupa es que no hay memoria. La clase actual no es una clase precisamente culta, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que tampoco tiene una visión de largo plazo, un proyecto de país. El largo plazo para un político es el próximo proceso electoral. Sí, claro. Y se hace pragmático. O sea, el 2016 y luego el 2018. Y el tema de la laicidad es un tema que te lleva a pensar un proyecto de país. ¿Qué tipo de país queremos? Y la clase política ya no puede pensar a largo plazo. No están discutiendo estos temas, no. Y que son fundamentales, claro. Son muy importantes. Oye, y hablas de, pues yo no sé si nuevas religiones, claro, en este libro. ¿Me dejas hacer una pausa y volvemos Por con supuesto esto? que sí. 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos conversando con Bernardo Barranco sobre su nueva publicación, Las batallas del Estado laico. Volvemos. Bernardo Barranco, Las batallas del Estado laico, la más reciente publicación. Hablas de nuevas religiones también en este libro, ¿no? Sí, mira. No sé si sea el concepto de nuevas religiones, pero... No, sí, totalmente. El tema acá es uno de los graves problemas que hemos conversado sobre este debilitamiento del Estado laico, es que la Iglesia Católica, que va perdiendo fieles, cuando viene Juan Pablo II, conversábamos en una entrevista, el 96.6% eran católicos. Cuando llega Francisco,
en 2016 estamos hablando de menos del 83%. Hay una caída importante. El problema es que en ese lapso la Iglesia se ha acomodado en el poder, en una zona de confort, de vínculos, y es muy válido, y ahí quiere incidir. El problema es, en una democracia y para el Estado laico, es imponer a través del poder político las convicciones al conjunto de la sociedad. Yeah. Este es el gran tema. Y este es el tema que narra acá, es el artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa. No busca entre los fieles o entre la sociedad civil para hacer un reclamo social, no. Pacta con la clase política para que haya un cambio en un artículo que le favorezca. Y eso generó una serie de movilizaciones sociales, intelectuales, políticas, de opinión, etcétera, en el 2012, antes de que llegara el otro Papa, Benedicto XVI, que estuvo en Guanajuato, en León. Bueno, entre una de ellas, de estos grupos que surge como contestatario, hay algunos grupos evangélicos, en concreto la Iglesia La Luz del Mundo. Que tiene muchísimos ya 5 seguidores. millones, ellos dicen que es en todo el mundo. Hay desajustes ahí con el censo del INEGI, pero en este caso mostró una capacidad, músculo de convocatoria social. Entonces fue muy interesante porque el tema que estábamos acá planteando es que la Luz del Mundo se opuso a los cambios, se opuso al abuso que representaba esta alianza entre la jerarquía católica y la clase política para el cambio. Entonces, se moviliza, incluso llega a casi descarrilar la reforma. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba a nivel federal, tiene que pasar a los estados, sí, claro, 50 claro. más 1. Bueno, lo que normalmente tarda un mes, mes y medio, la acción de esta iglesia hace que tarde año, 8 meses. O sea, estuvo a punto de no darse. Y había estados en donde son convencidos y votan en contra. Oaxaca, Colima, Zacatecas, etc. ¿Todo esto lo cuentas en el libro? Estado por estado me pongo. El tema acá es repensar lo que son las minorías religiosas. Te voy a poner un ejemplo. Chedraui, Iglesia Ortodoxa Rusa. Que tiene mucho poder. Sus comidas de cumpleaños del señor Van Chedraui. todos los políticos. Políticos, empresarios, tal. ¿Sabes cuántos tiene? ¿Cuántos? 500, no llega a 500 No es su cierto. feligresía, claro. No llega a 500 su feligresía. Y tienes a La Luz del Mundo con 5 millones y le seguimos llamando secta. Hay que repensar las cosas ahí. Hay que repensar nuestro país. No podemos seguir y hay con que esos viejos todo eso porque clichés. yo hablaba con Tony Karam, por ejemplo, ¿no? De la Casa Tíbet. Y me decía, yo no tengo nada en contra de que venga el Papa, qué bueno que venga el Papa, nada más que cuando viene el Dalai, pues así no nos apoya el gobierno, ¿eh? Sí. O sea, ni cierran calles, ni nos ayudan con seguridad, nada. Pues sí. Y entonces eso no te habla de la igualdad a la que están obligados, De la ¿no? equidad, de la equidad. Claro, pero también no es lo mismo el Dalai Lama, no sé, sí, claro. en China, en la zona mongol, donde son claro. mayorías que acá. Que son un puñadito de gente, o sea, tampoco, que no le exagere. Pero oye, 5 millones, La Luz del Mundo está cañón. Pues sí. Y justo cuando estaba el Papa Francisco en Chiapas, yo recibí ahí mensajes de que justo estaban bautizando gente de La Luz del Mundo ahí en Chiapas. 50,000 personas. Mientras el Papa estaba acá, el 14 de febrero, esta iglesia bautizó a 50,000, como un signo de decir, aquí estamos. Se está movilizando mucho por allá, mediáticamente, etcétera, pero aquí estamos. Nos seguimos convirtiendo gentes. Entonces, yo creo que el país está cambiando y por lo tanto nuestra mirada tiene que estar cambiando. Por lo tanto, el tema de la laicidad es algo que tiene que ser revisado. ¿Somos o no somos un país laico? Claro, interesantísimo. Muchas gracias, Bernardo. No, al contrario, Adela. Y platicamos siempre. Y verte en esta faceta de radial. Es que siempre lo hemos hecho, el radio por teléfono, y cuando nos vemos en la tele, pues ya me ves un poco más producida. Nunca te había visto radiofónicamente hablando en vivo y cerca. No, te ves muy bien. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho, Bernardo. Gracias.